Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a continuar con el análisis completo de las funciones. En este caso vamos a entrar con una función polinómica de grado 3, ¿vale? Hay que tener en cuenta, como vimos en el vídeo anterior, que dependiendo de cada uno de los conceptos que tengamos, nos van a quedar funciones totalmente distintas, pero vamos a intentar analizar cada una de ellas simplemente en términos generales y luego cuando tengáis un caso en concreto, deberéis ver cómo lo analizamos en especial en ese caso, ¿vale? En este ejemplo vamos a poner f de x igual a x al cubo menos 3x, ¿vale? Va a ser nuestra función de grado 3. Como siempre, pondremos por aquí los datos e iremos apuntando la información que obtengamos, ¿ok? De nuevo, ¿qué es lo que nos ocurre? Como teníamos antes, como tengo en primer caso el dominio, tendremos que nuestra función será básicamente todo el dominio en todo R. ¿Por qué? Porque tengo una función polinómica, en este caso, de grado, de los grados de las variables con números naturales. Por lo tanto, tendré que el dominio, a ver, lo voy a poner bien, el dominio de la función, dominio de f de x, será todos los números, en este caso, reales. ¿De acuerdo? Vamos ahora con las simetrías. Como siempre, dejamos de momento apartado el recorrido y vamos a trabajar con las simetrías. Entonces, en el caso de las simetrías, como siempre, tendremos que si es par, se deberá cumplir que f de x tendrá que ser igual a f de menos x, y si es impar, se debería cumplir que f de x será igual a menos f de menos x, ¿vale? Por lo tanto, f de menos x sería menos x al cubo menos 3 por menos x, y esto sería menos x al cubo es menos x al cubo, y luego menos 3 por menos x más 3x, lo cual vemos claramente que no es igual a x al cubo menos 3x, es decir, que no es igual a f de x. Por lo tanto, la función no es par. Y por otra parte, si tengo menos f de menos x, tendría que poner un menos a todo, es decir, le aplico aquí un menos a absolutamente todo, ¿y qué me quedaría? Pues me quedaría básicamente menos por menos igual a x al cubo, y aquí tendríamos menos con menos, menos 3x, ¿vale? Por lo tanto, en un principio, tal y como nos puede parecer, esto sí que es igual a f de x, ¿vale? Por lo que podríamos tener una simetría con respecto al origen, ¿vale? Podemos encontrar algunos ejemplos y ver si en efecto se cumplen. Es decir, para x igual a 1, yo tendría que ver que f de 1 sería 1 al cubo menos 3 por 1, es decir, 1 al cubo es 1 menos 3, es decir, menos 2, y f de menos 1, mejor dicho, menos f de menos 1, sería de nuevo ese menos 1 al cubo menos 3 por menos 1. Y tendríamos que esto sería menos, de nuevo, menos 1 al cubo es menos 1, y menos 3 por menos 1 es más 3, y nos quedaría menos 1 más 3, que es 2, es decir, menos 2. Por tanto, como podemos ver, para este ejemplo se cumple, por lo que si siguiéramos calculando cada uno de los ejemplos, en principio nos debería de valer para todos los valores. Por lo tanto, sí que tenemos una simetría impar en este caso. Es decir, pues tenemos simetría impar, ¿vale? Recordad que para que sea simetría impar se tiene que cumplir para todo x, ¿de acuerdo? Si se cumple solo para algunos casos, no nos sirve. Por eso lo hacemos con la expresión general, ¿vale? Bueno, vamos a seguir y de nuevo, ¿qué tendremos ahora? Nos quedarán los cortes con los ejes. Es decir, aquí tendremos corte con los ejes. Empezamos con el corte, en este caso, o x, que sería de nuevo y igual a 0. Por tanto, tendremos que x al cubo menos 3x tendrá que ser igual a 0. ¿Qué es lo bueno? Que esto yo lo puedo factorizar como x por x al cuadrado, ¿vale? Menos 3 igual a 0. Entonces tendré o x es igual a 0 o x al cuadrado menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, si x es igual a 0 ya lo tengo, y si x al cuadrado menos 3 es igual a 0, esto me quedaría que x debería ser igual a más menos la raíz de 3, ¿vale? Por lo tanto, tengo tres cortes con el eje x, es decir, en x igual a 0, en x igual a menos raíz de 3 y en x igual a más raíz de 3, tendré un corte con los ejes, ¿vale? Podría calcular exactamente en qué punto sería. Yo aquí tendría f de menos raíz de 3,
sería menos raíz de 3 al cubo menos 3 por menos raíz de 3, y esto sería menos raíz de 3 al cubo es menos 3 raíz de 3, y menos 3 por raíz de 3 sería más 3 raíz de 3, y lógicamente esto me tiene que dar 0, ¿vale? Como acabamos de ver, porque la y tiene que ser igual a 0. Si lo calculo para x igual a 0, la y también sería 0, y si lo calculara para más raíz de 3, y también sería igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, en el corte con el OX, en este caso, sería en x igual a menos raíz de 3, x igual a 0 y x igual a más raíz de 3. Es decir, menos raíz de 3, 0, 0, 0 y más raíz de 3, 0. ¿Vale? Y ahora vamos a ver con el eje OY, ¿de acuerdo? En el OY, que lo voy a poner por aquí, nos quedará como siempre que la x tendrá que ser igual a 0, ¿vale? Aunque ya nos podemos dar cuenta que si corto aquí en el 0, 0, automáticamente el corte con el eje OY debería ser el 0, 0. Pero bueno, si pongo que en el OY la x tiene que ser igual a 0, me quedaría que f de 0, es decir, y sería 0 al cubo menos 3 por 0, es decir, 0. Por lo tanto, en el OY corto, de nuevo, en este caso, en y igual a 0, es decir, en el punto 0, 0. ¿De acuerdo? Esto lo podemos encontrar lógico, pero, como siempre, lo calculamos para tenerlo en cuenta, ¿vale? Como nos ocurre en todos los casos, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Que no vamos a tener una función que sea periódica, ¿vale? Periódica. Recordad que la función, para que sea periódica, tendríamos que f de x debería ser igual a f de x más t, ¿vale? Por lo tanto, si yo aquí sustituyo, esto me quedaría que tendría que decir x al cubo menos 3x debería ser igual a x más t, ¿vale? Más t al cubo menos 3 por x más t, ¿vale? Y aquí tendría que desarrollar esto, pero no lo vamos a hacer porque aquí nos queda un x más t al cubo que nos queda muy largo, y al final vamos a llegar a la conclusión que no es periódica, ¿vale? Por lo tanto, no hay periodo, ¿vale? Vuelvo a repetir, si alguien lo quiere resolver teniendo en cuenta esto, pero vamos, las funciones polinómicas no son periódicas, por lo tanto, no tenéis que darle más vueltas a esto. Vamos con lo siguiente y ahora vamos con las asíntotas, ¿vale? Si recordáis, como siempre, la horizontal tenemos que el límite cuando tiendo a más menos infinito de f de x tiene que ser un número que sea real. La vertical tenemos el límite cuando x tiende a un número en concreto, a un número k que pertenece a los reales de f de x, esto me tiene que dar más menos infinito, y la horizontal tendremos el límite en más menos infinito de f de x entre x, y me tiene que dar un número k que pertenece a los reales, que sería la pendiente, ¿vale? Por tanto, la vertical automáticamente la puedo descartar. ¿Por qué? Porque ya sé que no existe ningún punto que no pertenezca a mi dominio. Por lo tanto, no voy a tener ningún punto que me dé problemas. Es decir, que esta automáticamente queda descartada, ¿vale? No voy a tener problemas, no voy a tener puntos que me den problemas. Y ahora voy a ver qué es lo que tengo. El límite cuando tiendo a menos infinito de x al cubo menos 3x será igual menos infinito al cubo menos 3 por menos infinito, es decir, menos infinito al cubo es menos infinito, y aquí me quedaría menos por menos sería más infinito, pero como el infinito al cubo manda más que el infinito normal, me voy hacia menos infinito, ¿vale? Por lo tanto, aquí no tengo asíntota que sea, en este caso, horizontal hacia el menos infinito. Voy a ver en el más infinito. Tendría de nuevo x al cubo menos 3x, es decir, más infinito al cubo menos 3 por infinito. Y me volvería a quedar infinito menos infinito, pero ¿qué ocurre? Que el infinito del cubo manda más, es decir, crece más rápido que el infinito normal. Por lo tanto, me voy a más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, tampoco tengo ninguna asíntota que sea horizontal. ¿Qué es lo bueno? Que aquí me estoy dando cuenta que si por la izquierda me voy a menos infinito, por la derecha me voy a más infinito, y todos los puntos de mi función pertenecen al dominio, es decir, el dominio es todo R, yo ya sé que el recorrido de la función también tendrá que ser todo R, es decir, el recorrido de f de x. ¿Por qué? Porque si por un lado me voy muy negativo, por el otro me voy muy positivo, y en ningún punto se corta la función, tendré que recorrer automáticamente todo lo que tendré en este caso, es decir, absolutamente toda mi función, ¿de acuerdo? Bueno,
Y ahora vamos a ver las asíntotas oblicuas. Pero vamos, ya os voy anticipando que asíntotas oblicuas tampoco tenemos. Si yo calculo el límite cuando me voy a menos infinito o a más infinito, si es que nos da lo mismo, va a ser exactamente igual, de x al cubo menos 3x entre x, esto sería el límite en más menos infinito de x al cuadrado menos 3, la cual se mediría a más infinito en ambos casos, ¿vale? Este x aquí me sobra. Por lo tanto, como en ambos casos me voy a más infinito, aquí tampoco existe este término. Por lo tanto, no tengo ni asíntotas ni periodo, ¿vale? Otra cosa muy importante que en el vídeo anterior no analizamos, pero vamos, es totalmente similar a este, es la continuidad de la función. ¿Qué es lo que tiene de bueno? No lo analizamos en el vídeo anterior porque realmente es obvio. Es decir, si el dominio de la función es todo R, significa que f de x será continua en todo R. Es decir, no tengo que analizar su continuidad porque automáticamente me la devuelve el tener el dominio en todos los números reales. ¿De acuerdo? Si tuviera algún número que me diera problemas, tendría que ver cómo es esa función. ¿Vale? Vamos ahora a empezar a trabajar con la monotonía. Es decir, con los puntos máximos, mínimos, crecimiento y decrecimiento. Y para ello ya sabéis que lo primero que necesitamos es f' de x. En este caso, 3x al cuadrado menos 3, ¿vale? Sería nuestra derivada. Entonces, si quiero encontrar los puntos máximos y mínimos o lo que serían los puntos críticos, tendré que la derivada igualarla a 0. ¿Y que me quedará? 3x al cuadrado igual a 3, x al cuadrado igual a 1, x igual a más menos 1, ¿vale? Por lo tanto, tendré un punto crítico en x igual a 1 y otro en x igual a menos 1. Estudio el signo de la derivada a la izquierda, en medio y a la derecha, para ver qué tipo de crecimiento o de decrecimiento tengo. Es decir, aquí tengo el menos 1, aquí tengo el 1 y estudio a cada uno de los lados. Por ejemplo, la derivada la podemos escribir como simplemente 3 por x al cuadrado menos 1. Es decir, x al cuadrado menos 1, o lo que sería lo mismo, 3 por x más 1 por x menos 1. Es decir, f' de x yo la puedo escribir como 3 por x más 1 por x menos 1. ¿Vale? Y entonces, si aquí pongo, por ejemplo, el menos 2, pues tendré, esto siempre va a ser positivo, el 3 siempre es positivo, menos 2 más 1, negativo, menos 2 menos 1, negativo, negativo con negativo, positivo. Es decir, que aquí la función es positiva. Me voy ahora con el siguiente caso. Por ejemplo, aquí el 0. 3 por 0 más 1, positivo. 0 menos 1, negativo. Positivo por negativo, negativo. Aquí me queda negativo. Y por último, me voy al caso de aquí, que sería el 2. 2 más 1, 3, positivo. 2 menos 1, 1, positivo. Positivo por positivo, positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Si mi función crece, tiene derivada positiva a la izquierda del menos 1 y a la derecha del menos 1 tiene derivada negativa, significa que en x igual a menos 1, tengo un máximo, ¿vale? Y puedo calcular exactamente cuánto vale ese máximo. Es decir, f de menos 1 sería menos 1 al cubo menos 3 por menos 1, menos 1 al cubo es menos 1 y luego menos 3 por menos 1 más 3, es decir, menos 1 más 3, 2. Es decir, en el punto menos 1, 2, deberé tener un máximo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si a la izquierda del 1 vengo decreciendo, tengo derivada negativa, y a la derecha del 1 salgo creciendo, es decir, tengo derivada positiva, en x igual a 1 tendré un mínimo, ¿vale? Y de nuevo puedo calcular ese f de 1, que sería, en este caso, 1 al cubo menos 3 por 1, es decir, 1 menos 3, es decir, menos 2. En el punto 1 menos 2 tendré ese mínimo, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que me ocurre? Que si en todo este intervalo estoy creciendo, en todo este estoy decreciendo y en todo este estoy creciendo, ya puedo determinar cuál será el crecimiento y decrecimiento de mi función. Es decir, f de x, lo voy a apuntar por aquí, f de x crecerá, bueno, crece, mejor dicho, crece en el intervalo menos infinito hasta el menos 1 y además unido con el intervalo 1 infinito, ¿vale? Porque crezco por la izquierda y crezco por la derecha. Y f de x decrecerá en el intervalo menos 1, 1. Es decir, que tendré un decrecimiento entre el máximo y el mínimo.
lo cual tiene sentido, para pasar del máximo al mínimo tengo que decrecer, ¿vale? Bueno, y ahora por último vamos a trabajar con la curvatura de la función. Es decir, como siempre, guardo aquí la primera derivada porque voy a tener que aplicar ahora la curvatura y voy a ver para qué puntos se me aplica. Para ello, si recordáis, tenemos que calcular la segunda derivada. Y tendremos aquí que esto será 6x. Es decir, la segunda derivada será la que me determinará qué tipo de curvatura tendré. Entonces, si recordáis, para ver los puntos de inflexión, tendré que hacer la segunda derivada igual a 0. 6x igual a 0, es decir, x igual a 0. En x igual a 0 tendré un punto de inflexión, ¿vale? Es decir, en el punto, en P, voy a poner aquí, en P00, esto es punto de inflexión, ¿vale? Y vamos a ver ahora cuál es el signo de la segunda derivada a la izquierda y a la derecha. Aquí me queda muy sencillo, es decir, si aquí tengo el 0, por ejemplo, cojo el -1 y si hago f' de -1 será -6 menor que 0. Por lo tanto, a la izquierda tendré una función que será continuamente, en este caso, convexa. Y si hago, por ejemplo, aquí, a la izquierda del 1, que esto hemos visto que me queda negativa, a la izquierda del 0 me quedará 6, que es mayor que 0. Es decir, que aquí me quedará siempre positiva, es decir, del 0 hacia la derecha tendré una función continuamente cóncava, ¿vale? Por lo tanto, f de x convexa desde menos infinito hasta el 0 y f de x cóncava desde 0 hasta más infinito, ¿vale? Y acordarnos de ese punto en el 0, 0, que es de inflexión, ¿vale? Por lo tanto, con todo esto ya hemos sido capaces de estudiar nuestra función y hemos sacado toda esta información. Dominio y recorrido de la función, todos los números reales. Tiene una simetría impar, es decir, con respecto al origen de coordenadas. Corta al eje x en el punto menos 3, 0, 0, 0, perdón, menos raíz de 3, 0, 0, 0 y más raíz de 3, 0, y al eje OY, lógicamente, en el 0, 0 también. No tiene ningún periodo y ninguna asíntota, es continua en todos los reales por ser polinómica, presenta un máximo en x igual a -1 y un mínimo en x igual a 1, siendo creciente desde menos infinito hasta menos 1 y desde el 1 hasta el infinito, y decreciente desde el -1 hasta el 1. También tiene un punto de inflexión en el 0, 0, siendo una función convexa desde menos infinito hasta 0 y cóncava desde 0 hasta más infinito. Entonces, como hacemos siempre, vamos a representar la función y ver que en efecto todo esto que hemos visto tiene sentido. Entonces venimos aquí y ponemos x al cubo menos 3x y vamos a ver toda la información que tenemos si en efecto es cierta. Lo primero, dominio y recorrido, todos los reales. Pues tienes razón, porque si nos vamos muy a la izquierda por los negativos, muy a la derecha por los positivos, tengo que abarcar todos los reales, tanto hacia arriba, hacia abajo, como hacia la derecha y a la izquierda. Siguiente información. Tengo simetría impar, es decir, si yo considero este punto como el punto de simetría, veo que todo lo que me viene hacia aquí positivo, hacia aquí me viene negativo, y todo lo que me viene hacia aquí negativo, me viene hacia aquí positivo, con los valores exactamente iguales. Es decir, por ejemplo, este punto que tendríamos aquí sería el -1, 2, y este sería, perdón, el 1, menos 2, y este el -1, 2. Este de aquí sería el 2, 2, y este el -2, menos 2. Es decir, que siempre se cumple que f de x es menos f de menos x. Por lo tanto, podemos ver que en efecto tiene esa simetría impar. También podemos ver los cortes con los ejes. Es decir, yo vengo aquí, corto en el punto menos 1,73, 1,73 y el 0, y menos 1,73 y 1,73 no deja de ser más que menos raíz de 3 y raíz de 3. Podéis comprobarlo con la calculadora que nos da exactamente eso. Y lógicamente con el eje Y tenemos en este punto el corte en el eje Y porque ya lo tenemos con respecto al eje X, ¿vale? Podemos ver que no hay ningún periodo y ninguna asíntota, porque cuando me voy al más infinito me voy a infinito, cuando me voy al menos infinito me voy a menos infinito, y no sigo ninguna recta, por lo tanto, lo tengo así correcto, y además no hay periodo porque no voy repitiendo el valor de la función constantemente, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con el crecimiento y el decrecimiento. Primero vemos que es continua por ser polinómica y además tengo en x igual a -1 un máximo. Como podéis ver, en efecto, cuando llego aquí, a ver, lo voy a trazar bien, en x igual a -1 y igual a 2, es decir, en este punto tengo un máximo. Y además,
Si me vengo aquí un poquito más abajo, en x igual a 1 igual a menos 2, en efecto tengo ese mínimo que habíamos determinado aquí. Por lo tanto, podemos ver, a la izquierda del menos 1 crezco constantemente, del menos 1 al 1 decrezco constantemente y del 1 hacia la derecha crezco constantemente. Por tanto, la monotonía, en efecto, tiene sentido tal y como la vemos. ¿De acuerdo? Es decir, que es correcta. Vemos ese punto de inflexión en este punto, ¿por qué? Porque hasta ahora la función era una función que nos venía cóncava, nos venía hacia abajo, y a partir de aquí nos empieza a ir hacia arriba, ¿vale? Es decir, vemos esa convexidad en esta parte de la función y esa concavidad en esta otra parte, ¿vale? Imaginaos como siempre lo que veíamos, ese vector que salía apuntando hacia afuera, que en este caso nos apuntaría siempre hacia abajo, siempre hacia esta zona, y en este caso nos apuntaría siempre hacia arriba, es decir, hacia esta zona. Por lo tanto, en efecto, a la izquierda del 0 es convexa, a la derecha del 0 es cóncava. Por lo tanto, de nuevo, en este caso, nuestro análisis es correcto. Como habéis visto, chicos, es tan importante el saber analizar la función como el después determinar que, en efecto, el análisis que hemos hecho es correcto. Porque si no, terminaremos haciendo un análisis que no tendrá ningún tipo de sentido, lo cual iremos por muy mal camino, ¿vale? Hemos de ser coherentes con los análisis que hacemos, tanto analíticamente, es decir, con los números, como geométricamente. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos responder. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.